Si decimos que vamos a estar todos sentados, usted tiene que estar el primero en estar sentado. Si decimos que vamos a ver, si decimos que aquí dentro no se va a comer, pues es el primero que no debe comer. No, es que yo ya vengo, yo ya sé cómo es la cosa. Usted lo que tiene que recibir a la gente nueva creyente, tenga cuidado, porque abusar de su posición que ya tiene lo puede hacer caer bajo la maldición del Señor. No, es que igual pues Mario es mi hermano, ¿verdad? No, sí, es mi prima, cuidado, porque la posesión lo puede hacer caer en un lugar de maldición. Entonces, realmente que Dios hablaba profundamente es una palabra para nosotros, porque no podemos, al abrir este lugar, tenemos que tener un anhelo de ser nosotros, ser los primeros ministrados, ser nosotros los primeros que vayan a nuevos niveles de fe, nuevas dimensiones. O sea, no podemos venir porque somos nosotros. Qué bonito tenemos este lugar. No, si la gloria es del Señor. Él es el que se lleva la gloria. No podemos entrar cuando abusamos de nuestra posición, entramos entre conflictos entre nosotros mismos. ¿Verdad? Generamos conflictos. ¿Usted se imagina que feo abrir algo donde la gente entra en conflicto? Donde no entiende su posición, donde no entiende, ¿verdad? ¿Qué fue lo que mató a Gizi con Eliseo? Que como ya tenía rato con él, la familiaridad no le hizo recordar quién era Eliseo. Entonces dijo, no, si yo ya llevo años con Eliseo, es más, no solo es mi pastor, no solo es mi amo, sino que es mi amigo. No se va a enojar, me va a perdonar. Pero el problema es que cuando nosotros entramos en el reino de Dios, entramos a eso, al reino de Dios. No es el reino, en este caso de Cindy, no es el reino de Roberto, no es el reino de Belia, no es el reino de nadie, es el reino de Dios. Y por lo tanto, el reino tiene un orden establecido y nos tenemos que someter a él. Ahora, yo se lo voy a decir con todo el amor del mundo, así, con todo el amor. Por ejemplo, los que somos familia, ¿cuántas familias no han venido? Pero si usted no puede separar el hecho de que, por ejemplo, yo no soy, de que yo puedo ser sobrina, de que yo puedo ser prima, de que yo puedo ser hermana, hija, si usted no puede separar el hecho de que aquí al venir yo voy a ser su pastora, usted va a tener serios problemas, porque usted no va a crecer y no va a avanzar. Porque usted ya llevamos años trabajando y que iniciamos en lo nuevo, y si usted no se deja formar en lo nuevo del Señor, usted va a tener serios problemas, porque usted va a entrar en una confusión y lo probablemente que pasa es que usted se termine yendo. Ahora, mi anhelo es que todos los que estemos acá veamos la gloria de Dios. Amén. Y que pasen 20 años y que digamos cómo Dios nos ha bendecido. Y que en 20 años podamos decir, bendecer, hasta aquí nos ha traído Jehová. Amén. Porque sabe que hoy, yo le voy a contar, en las iglesias lo que pasa es que no se están ganando almas, sino que la misma gente de la iglesia anda rebotando de iglesia en iglesia. ¿Por qué? Porque nunca entendieron cuál era su posición. Entonces, hoy más que nunca tenemos que tener sometimiento. Y quizás cuando hablamos de sometimiento a veces creemos que vamos a ser tontitos, ¿verdad? O títeres, pero eso no es. Poder estar en obediencia, poder estar bajo el orden de Dios. Yo les decía ayer a los muchachos en el discipulado de San Francisco, imagínense que las tinieblas entienden mejor la jerarquía. Usted sabía que
Los demonios tienen jerarquía. Dice la palabra que hay potestades, que hay principados, que hay gobernadores de las tinieblas, que hay huestes espirituales. ¿Usted se imagina? Ajá. Y entre demonios se someten unos con otros. En el cielo hay jerarquía. Hay arcángeles, ángeles, querubines. La Biblia nos habla de eso. No se vayan tan amplios, los hipotes se reían ahí, bueno, los que estuvieron en el discipulado se van a acordar. Yo les decía, hasta los narcos entienden mejor el concepto de la jerarquía. Hasta las maras, ellos tienen sus líderes y son leales, se mueren por ellos. Son sometidos a la orden. Y en la iglesia a veces no logramos entender eso. Entonces eso nos hace caer bajo maldición, ¿verdad? Entonces, Dios castiga a Gizi, uno, porque fue independiente y autosuficiente, no fue a preguntar, nada le costaba ir a preguntar, solo tenía que hablar. Mire, es más, si le tenían tanta confianza a Eliseo, le hubiera dicho, pero el Padre mío, le hubiera dicho, ¿por qué lo dejaste ir ahí? Si mira que íbamos comiendo una semana de frijoles, y quizás Eliseo con amor le hubiera dicho, no, mira, el Señor me dijo que no lo podíamos hacer de esa manera. Pero él vino y se fue como le dio la gana, ¿verdad? Y obviamente, nuevamente lo que estamos hablando, número 2, abusó de su posición para obtener algo. Yo escuché el otro día a la pastora Nerea que íbamos a conocer. Ella decía que a veces, ya cuando la gente crece mucho en el Señor, ya se siente como gardudita, ¿va? Ya me la puedo sola. Y es ahí cuando entra en problemas y se convierte en un problema para los pastores. Porque dicen, no, si Dios me ha hablado, que yo voy a ser un gran pastor, si Dios me ha hablado, que Dios me va a bendecir financieramente. Entonces, cuando ya entran esos niveles, se convierte en un problema para el pastor y obviamente se convierte en un problema para ellos mismos. Porque caen a la autosuficiencia, porque abusan de la posición que Dios les ha dado. Ahora, yo quiero enseñarle lo que produce o lo que le produjo a Gizi entrar en autosuficiencia y en abusar de su posición para obtener algo. Y quiero retroceder un poco. Por ejemplo, ¿qué puede ser abusar de mi posición para obtener algo? Va a venir gente nueva. ¿Y por qué? Quizás venga gente nueva que Dios le establezca como líder. ¿Y yo por qué no quedé como líder si llevo como 20 años de estar acá? No. Pero llevo rato de estar acá. Si Dios le estableció esa gente que va a traer, ¿quiénes son usted y yo para removerlo de Dios? Pero si usted no le pone pila a Dios, va a ser una sola. O que usted llegue a la gente, ¿verdad? Y empezamos a dar un maltrato, o solo nosotros, no es de abrirse y bendecir a otros. Entonces, estas dos acciones llevaron a Gizi a 3 cosas. Miren que lo que es salirse del orden, que probablemente nos puede pasar a nosotros, la autosuficiencia, la independencia y el abusar de nuestra posición nos lleva a 3 cosas. Una, en la Biblia podemos ver que llevó a Gizi a la avaricia. ¿Dónde lo vemos? Busque el 23, ¿sí? El 22. Dice el 22, le inventa todo el cuento, ¿verdad? Le inventa todo el cuento y mire lo que hablábamos, le pidió 3,000 monedas, ¿verdad? Y 2 cambios de ropa. Imagínense cuánto dinero. O sea, quizás él al inicio tuvo una buena intención, vamos a darle el crédito a Gizi. Quizás digo, no, es que el pastor, ¿verdad? No entiende cómo es el feeling, es demasiado bueno.
quizás el inicio era noble, pero el salirse del orden le produjo avaricia, porque cuando llegó allá donde Naamán, fue buen billete que le pidió. Y todavía, como hablamos, hizo el rogado, ¿verdad? Y Naamán le dijo, no, llévate más. Y lo aceptó, aún sabiendo que era una mentira. Entonces le trajo una avaricia, le trajo avaricia salirse del orden de Dios. Número 2, cayó en mentira. Imagínense, era el siervo de Eliseo. No solo le mintió a Naamán, sino que cuando llega donde Eliseo, le dice, no he ido a ningún lado. ¿Se imaginan ustedes? O sea, el tipo cayó en una confusión bárbara. Yo creo que hasta eso creyó la mentira que estaba echando. Claro, Dios no vio autosuficiente abusando de su posición que lo entregó al pecado. Entonces ya por último el hombre, yo creo que ya no estaba completo, porque se atrevió a mentirle a Eliseo, que era un profeta de Dios, que lo había hecho hacer maravillas. ¿Usted cree que eso es de alguien bueno? No. ¿Pero qué pasó? Cayó en avaricia, cayó en mentira. O sea, Dios lo tiró a los brazos del pecado. Dice la palabra que cuando nosotros somos recurrentes en un pecado, el Señor nos entrega a los brazos del pecado. ¿Qué quiere decir? Que el Señor dice, no, este es un burro. No dice así el Señor burro, pero yo digo así. Dice, no, este es un necio. Lo entrega. Dice, esta persona no quiere cambiar. Esta persona no quiere hacer las cosas bien. Entonces, si no quiere hacer las cosas bien, pues dice la palabra que los hijos de desobediencia son hijos de Satanás, que se vaya con su papá Satanás. Si no me quiere obedecer a mí, que se vaya con Satanás. Si quiere tener como padre a Satanás, que se vaya con él. Entonces, imagínense que fuerte, cayó en mentira, cayó en confusión. Y número 3, que para mí es lo peor que puede hacer, se salió de su propósito de Dios. Dice que cuando Eliseo le dice, mira, y si no seas mentiroso, y le dice, yo me imagino con dolor, Eliseo le dice, es que vos te saliste del contexto, te saliste del huacán, ¿verdad? Como podemos decir. Es que este era el tiempo donde era tiempo de cosechar o de ver qué podíamos sacar de eso. Eso no era el tiempo de eso. En realidad este tiempo era solo tiempo de bendecir a Naamán. Pero la autosuficiencia y el abusar de la posesión lo hizo, le provocó salirse, ¿verdad?, del propósito de Dios. Y eso le trajo maldición, no solo para él, sino también para su familia. Entonces yo quiero preguntarle, ¿con qué corazón usted va a venir a servir en este lugar? ¿Con un corazón de obtener algo a cambio? ¿O con un corazón de que Dios cumple el propósito de Él en su vida? Con el propósito de poder servir a la gente que venga. Quizás sea gente con iguales defectos que nosotros, con iguales o más problemas de los que nosotros tenemos, pero es la gente que Dios va a sembrar en este lugar. ¿Cuál va a ser el corazón a la hora de trabajar con el que tenemos a la par? Yo le voy a decir eso, tenemos que hacer todo lo que hagamos para el Señor, como dice la palabra. Pero sobre todo, yo le voy a dar una tarea en esta semana. Que usted pueda orar y que usted le pueda decir, Señor, que yo pueda ser columna en ese lugar con un corazón correcto, con una intención de corazón correcto. Y que usted pueda decirle al Señor, Señor, entra a mi corazón, escudriñalo. Porque dice que solo Dios realmente conoce nuestro corazón. Decía uno que a veces cuando nosotros nos enojamos, cosas así, se nos salen cosas del corazón que ni sabía, pero estaban ahí. Pero Dios lo puede hacer con nosotros. Amén. Así que yo quiero dejarle esa reflexión. Que usted diga, ok, yo voy a una iglesia